Ay, wahan ya, bueno, guapo no guale, flosule ya. Comecé al lado cala agrícola para que puedas desinfectar el terreno. Hay que desinfectar el terreno abajo, no hay que echarle mucho. Vamos con este, ya la vamos a desinfectar la ni. Aquí ven acá te muy bien la última la huyele. Tenemos tenemos que tener mucho cuidado para que así no nos vayan a, porque es el problema que tengo con las otras plantas, pero casualmente aquel día tocó haciendo una plática con un señor y me dio la receta, cómo puedo mitigar con esos animales y eliminarlos. Y cosas sencillas, pero siempre he dicho de que los sabios, es el que sabe por haber vivido, haber trabajado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Después de esto, vamos a echarle gallinaza. Aquí tengo gallinaza. Esto es sustrato. Trae gallinaza, trae hojas de todo tipo de planta, trae cosas de cacao. So, vamos a tirarle, ¿no? Para que así nos ayude para el invierno, para el verano. Ahora hay mucha lluvia. Entonces, estamos haciendo esta vaina acá, ¿no? Entonces, eso ayuda a las plantas cuando empiecen a tirar sus raíces, alimentarse de todas esas cosas, y eso hace fortalecer la planta, hace que la planta pues, empiece a venir bien frondoso, bien bonitas, porque se le ha dado la comida necesaria. Entonces solamente tenemos que echarle agua, no tenemos que estar echándole fertilizante. Entonces siempre hay que fortalecerlo un poco, pero ya no es no estaríamos usando fertilizante como la urea, no que estaríamos usando otro tipo de fertilizante que es más, que va de acuerdo con el medio ambiente. Eso es lo que tenemos que cuidar. Fíjate, después de haber cocinado carbón, lo que pasa es que se me había mojado, por eso se ve de esa forma. Todo eso también le da mucha fortaleza a las plantas. Hoy en día yo paso mucho tiempo a veces viendo videos educativos en YouTube, cosa que te ayude mucho para poder mejorar la vida de uno. Uno no, yo siempre he dicho de que ni siquiera del kinder me pude graduar, pero tenemos una capacidad de retención de información y de poder hacer las cosas como debe ser. Entonces ahora vamos con este. Tenía un poco por acá, tío. Mira, ni siquiera. Vamos a echar un poco de esto. Ya, voy a ti. Vamos a la waka guapo na wala diga. Seu hali bagay. Seu hali sunkate. Awati que meta luego censo. Siempre ha diga el abacate tienen ventaja sobre nosotros. Que nosotros no tenemos a veces esa guía. Entonces hemos dicho que con esto
para que así, entonces, y ponemos la plantita. Vamos a poner ese es limón persa, ese pérsico. Como siempre tenemos que ponerlo, vamos ahorita tu gapas, para que así el aire pues lo vaya enderezando como debe ser. Siempre hay que poner un tutor también. Entonces, yeah, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, dándole esa fortaleza. Ahorita es el tiempo para sembrar. Ahora es el tiempo para sembrar porque el terreno está, como nosotros acá tenemos ventaja y a la vez desventaja, que esta es arena. Entonces tenemos que saber sembrar nuestras plantas para que no tengamos mayores problemas para el día de mañana, dando los nutrientes necesarios. Y así la planta pues nos va a ir, nos va a dar la recompensa que nosotros estamos esperando. Entonces la planta pues va a empezar a tener mejor follaje, mejor desempeño, mejor y mejores frutos también, porque de eso se trata. Este es limón persa. Este me costó 500 lempiras cada uno. Bueno, los otros ya los precios bajan un poco, porque supuestamente este tiene mayor garantía. Entonces, tengo un poquito de problema acá, que tenía que haberlo abierto en el agujero, pero todavía siempre hay que buscar la solución. Eso, leyenda, pues, te catelen, ni tú, ni no, a panta con al lado, que ahí fue que tenemos una riqueza cultural, tenemos una enorme riqueza ancestral, pero el sistema capitalista nos ha fraccionado, nos ha dividido, nos ha vendido de que es mejor comprar que tener nuestro propio base de alimento con nuestros ancestros. Eso es lo que hacían antes. No. Salud, bien volado, suga. Bueno, hasta suga. Me quejan ciertas partes. Me quejan a mucho porque no, tenían forma como, digo, cartelita que cañes. No. Pero ahora hemos adaptado esta cultura pagana, diría yo, de comprar todo. Y eso no es bueno. No es bueno. Entonces, ya, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. La geboti, chicanali la huyule, cuento, como se chica, catele lumbe liela. So, vichiga, cala agrícola, huibinille, y a la molen, según imu, vale, viveran tuteme, hemos utivichu, cala agrícola. So, un marido fumete, huyule, siempre gibe la bichu. So, we ya tiñajo. Entonces, huyule, bicho que ya que, cal agrícola. Eso ayuda mucho al terreno.
la ige la hui han hui le mama musu saca de aquí le ya pues cuento como se tuvo como se va hija. No tengo camarógrafo. No tenía vamos tu presidente Levi y deja pero after a few ya llevo ya que voy tu guía mama musu hatian gobierno ne bona debe ha o na lugu ho perfume te que debe ba entonces ligeti so voy a enviarte ya que dice algo cala agrícola dice cala agrícola ya wabunari uri le ya ya wabuna me mago wabuna ya no servicio cala agrícola ya ok bueno puedo buga ya entonces nada que te ya li buga aniha lidiga baga su labu lidiga gallo que es muy bueno para las plantas. Entonces, Ishigati musu nyihi. Hablemos una chido musu sago. Le ya no nyihi. Entonces, voy allá. Hemos ido a get nishu musu sago en la banda con. Ya la muga. Que vaya por etapa. Verano, una timale. Tenía batilag, Ishiga. Buda, me la fune. Lara bello. Entonces, no sé, vishu cuñajo. Más de wabuna, dice tungi ganyi gamani kate. Het me asante con ta ganyi ha. Ye ni tilira baili. La de gale. Alugo ha baili ye here bai. Wahan ya isho da perfume ti huyu le yan feno mahitani na cámara. Pues nega humani na camarógrafo. Entonces la yetile vishi anija hay una agropecuaria ahí en Tocoa que es buena para las plantas. Entonces se retiene el agua. No es que lo retiene, sino que da una humedad para cuando haya verano. Es una tierra ya mejorada. Así no te saco, ya metemos un saco para que las cosas vayan por etapas. Entonces, y si galiti todo la agua bien ujabu y de geti. Ahí visi que allá, nada más pero le mamá busadin a toja buguense todo dice tomar la lisiga y se huye no a toja bucate y bueno muti nani ritmo ni baga yagta ñajo donde gaya la diga que hebe la vacation bueno no guía wait mathematic maidu ya se que la yagta ay yagat fai with na yaba fai watin but na fai wagle na ya logo da ay bueno entonces ni atile baligile le laiga abo guni laiga base ha ubi baligi pa bebe khali te puiti tile lunad que voy a ida buga yo de quien wadu yo arabu la ge buga la chugunua flasu
Bueno, lo batu wapu no to. Ay la chuguno flosu. Amba lagu duni. Babu nati. Fume wo kati mama libu itu liebi. Ay la duga baligi le. Uti baligi. Bubu no wani ni tungu kato. So. Wabu na uti to. No. La uti leita ga. Aba leita ga vishiwa. Ya era la fua gabeli. La uno. La nuru mosu vishiwa ni. La moti lua da gome luludi suina. Luinho. Ishigate musu. Sagon. Hemos visto mucho sago. Entonces, ya la ya te le. Me voy a poner ya le. Tenemos que hacerlo gradualmente. Más gustó. Es un mango. Ya que todo bueno, ¿no? Bueno, bueno, soy una tía te tomo bicho bonita para y no está muso. El afogable. Entonces, eso. Y te caliente. Bueno, hoy voy a estar todo ambas. Mira, te le canela le. Esa canela. Sumbu gale bunalo muti. Bunaha muti waniko. Owa tohale. Tibite gumagwali to owa guma. The here, Harabada. Oh, okay. Okay. Yeah. Entonces sí. Siguiente. I like it le. Bueno, dice que ya mozo buga. Dice ya vamos a gallo na salir de bagazo. Lau. Leti malere uo magwibini. Entonces sí. Me la mola huya ludi agu nyua. Wibini logo por el bicho, entonces luti que ya la. Bicho que era y lo. Diga. Mozo wasami na ha. Luego verano. Y da Oaxaca está verano. Y da Oaxaca está invierno. Y cuando estamos en el verano, pensar que es sembrar para que el invierno nos la pueda fortalecer. Entonces, dice que ya le amba. Natica la agrícola, musu, benisu. Musu, so, yeti katele do hinu. Aniaba isei. Se kate hamoga lunti la waye ni. Lo wabo na ni waye. Lo wala depende oma halugo habai. But homa te tuko batabano ka pandemia to. Yela. Eso. Bueno, entonces no, macátele. Ya con esto, musu el menishugo. Kita que buga. Catele muy malo. Lau kama bai babu. Ya batita kadune. So le tishu bai. Digi de go bilu na delita. Da wai la verano. Yebu buga. Susu moto da la huya. Gueto. Las cosas han cambiado de una manera
forzosamente por el cambio climático. Por lo siguiente, también tenemos que cambiar con las mismas porque las cosas son así, para que así nuestros hijos, nuestros familiares podamos tener oxígeno el día de mañana. Hay un programa en México casualmente muy interesante, se llama Sembrando Vida, un programa muy bueno ah, para la gente campesina, para los jóvenes, para todos, porque ayuda al medio ambiente, ayuda a que tú siembres tu propio alimento y también el gobierno mexicano le da un incentivo, le da la semilla, le da todo a la gente. Entonces, eso es lo que se necesita acá. No, pero también el problema es que ya no tenemos terreno. Ahí tenemos una joya, como se ahí, ya. Yo creo que el mayor problema que tenemos aquí, mamúas al igual. No, así le digo, mata merigo, aba halugo animoso, halagate, hay que te siento como que un goya, que te siento como un goya, hay un bato anti, cavasanti. Me guapa que lo habéis lejos, pues. So, shoot, te lo. Luego te que para acá te que le hago, pues. Es necesario volver a nuestras raíces. Todo viene de la tierra y para la tierra nos vamos. Realmente, bueno, nada, me ven, y como decía Arjona, lo que nos enseña la muerte que hay que vivir por mientras llegue la muerte. Y ligeti, ligelisha becate, solaule, diga igual, diga, meses hui. Y aquí está este limón persa que sembramos hoy. Y aquí está este otro. So, miraron todo el proceso, como lo hicimos. Aquí está este otro. Aquí está este otro. Y más acá tenemos este. Este aguacate la sembramos hace, ¿cuánto? Creo que cuando vine la última vez. David Hat Wabuno. Gatito Waluma, Sule, Sindurugin, persa. Y allá no va persa, ya le. Gatito supuestamente da 3 veces al año. Y son de los mismos aguacateros mexicanos. Entonces, este persa también. So, eso es lo que hay. Eso es lo que hay.